bienvenida al doctor Billy Orellana, quien es de la pediatría del Hospital Pedro de Betancur. Doctor Orellana, bienvenido a TN23. Gracias por compartir con nosotros este espacio que queremos aprovechar justamente para llegar a la población, hacerlos entender a todos realmente que lo que está ocurriendo en nuestro país es alarmante, es grave, es para que nos preocupemos, pero sobre todo para que seamos responsables independientemente de las medidas que existan o no en este momento. Depende de cada uno de nosotros llevar al mínimo, por lo menos, la posibilidad de contagio, y queremos saber también qué está ocurriendo con esta variante y de qué manera, sobre todo, está afectando en este momento a los niños. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? De la invitación de poder estar con ustedes y pues llegar ahí sí que a la población a través de este medio tan importante. Yo actualmente estoy laborando en el hospital de Antigua, ¿verdad? Aquí en el departamento de pediatría, y pues como previamente decían, la situación es alarmante, ¿verdad? Los casos de COVID han ido al alza, ¿verdad? Y realmente los niños y adolescentes pues no han sido excluidos de esta afectación, ¿verdad? Hemos visto que han aumentado los casos, ya no es la misma presentación clínica, ¿verdad? Que al inicio de la pandemia, que eran pacientes asintomáticos, pacientes con sintomatología leve. Hace tal vez un mes y medio para acá, pues hemos visto el cambio, ¿verdad? En cuanto a la presentación clínica de los pacientes. Hemos tenido pacientes que han requerido ventilación invasiva, ¿verdad? Han estado ventilados, pues se les ha iniciado otras medidas que son un poquito más agresivas. Algunos han tenido un buen pronóstico, algunos no. Se han visto factores, ¿verdad?, que intervienen, enfermedades de base, pacientes que tienen problemas metabólicos, algún problema del corazón, etcétera, que pues no han tenido una buena evolución, ¿verdad? Lamentablemente aquí en el hospital pues también hemos tenido casos de pacientes que han fallecido, ¿verdad? A pesar de todo. La información o el llamado es para la población, ¿verdad? Ya que todos sabemos de que es una pandemia que, a pesar de todas las medidas, todo el esfuerzo que puede hacer el gobierno, el Ministerio de Salud, pues no se puede ganar así, ¿verdad? Es una responsabilidad individual, ¿verdad? Más que todo en cuanto a los pacientes que manejamos aquí en pediatría, ¿verdad? Son pacientes que llevan muy fácil el virus, ¿verdad? Hablan de la variante Delta. Esta variante pues se ha visto que se transmite con mucha facilidad, ¿verdad? Tiene unas modificaciones ahí en unas proteínas que hacen mucho más fácil. Ya no es como antes de que ay, sí, a mi familiar le dio, yo estuve ahí, pero de milagro no me contagié. Ahora con la variante Delta, pues la probabilidad de contagio es mucho más alta, ¿verdad? Entonces, esto está afectando a los niños, ¿verdad? Mencionaban muy bien ahí que los niños a veces son asintomáticos. Otra cuestión, los niños menores de 2 años, mencionan algunas literaturas, no usan la mascarilla, entonces se contagian más fácil y contagian a la familia. Entonces, creo personalmente que las recomendaciones siguen siendo las mismas, ¿verdad? El distanciamiento social, ¿verdad? 2 metros de distancia, el uso de mascarillas, lavado de manos constantemente, ¿verdad? Yo creo que es algo que ya lo tenemos social, ¿verdad? Andamos en la calle y vemos ahí sí que un gel, ¿verdad?, antibacterial, un gel, alcohol en gel, perdón, y ya automáticamente tenemos eso, ¿verdad? Pero hay otras medidas. Si no es necesario salir a la calle, si no es necesario tener alguna reunión, no hay que hacerlo, ¿verdad? Porque estamos exponiendo a nuestros chiquitines, a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros primitos, sobrinos, y que tal vez ellos no vayan a enfermar de una manera severa, pero pueden contagiar a los demás en la familia, y pues eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Doctor Orellana, quiero hacerle una pregunta un poco más personal. Son un par de preguntas. Llevamos prácticamente 18 meses hablando de la pandemia en suelo guatemalteco. Ustedes, en primera línea, ¿cómo están? ¿Están cansados? Me imagino el trabajo y las jornadas de trabajo se han tenido que extender, sobre todo en los últimos meses, justamente con el repunte de contagios. ¿Cómo están, doctor? La primera pregunta. Y la segunda, ¿qué siente usted, por ejemplo, cuando ve
o se entera o alguien le cuenta que en la casa de la esquina hubo una fiesta, que en la casa del primo, del amigo, de la amiga, se reunieron 15, 20 personas a tomar, a hacer la reunión. ¿Qué sienten ustedes al ver esto, al enterarse de esto y después regresar al hospital y ver las secuelas, las consecuencias de este tipo de acciones? Personalmente, usted mencionaba algo, ¿verdad? Realmente los sistemas de salud están saturados. El hospital aquí de Antigua, pues es uno de los hospitales que tiene de los encamamientos más grandes para tratar a pacientes COVID. Sin embargo, ya llegó a tope, ¿verdad? Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano. Sin pandemia ya estábamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para manejar las enfermedades comunes, prematuros, diarreas, neumonías, accidentes. Y ahora con la pandemia el esfuerzo es el doble, triple. Las jornadas de trabajo, ¿verdad? Los turnos son súper cansados. Un turno normal es súper cansado y ahora pasar horas con el equipo de protección personal, la careta, la mascarilla, las lesiones en la cara, ¿verdad? Al tener esta mascarilla por tanto tiempo, realmente es un cansancio físico y emocional, ¿verdad? El estar expuesto a ver a nuestros hermanos guatemaltecos ahí sí que luchar con la vida, fallecer en algunas ocasiones, ese desgaste emocional creo que es bastante pesado, y va muy de la mano con la siguiente pregunta, ¿verdad? Una persona que no ha visto esto o ha vivido en carne propia esta situación, pues lo agarra a la ligera. Todavía se escucha en las calles, no, eso no existe, el COVID no existe, eso está en tu imaginación. Pero el que no ha vivido eso, creo que se lo toma muy a la ligera y es frustrante, ¿verdad? Lo que mencionaba, las reuniones, el no hacer distanciamiento social, no tomar las medidas, realmente es algo frustrante. Tal vez al principio de la pandemia era un poquito de enojo por parte de los colegas e incluso de parte mía al ver a las personas no cuidarse, pero creo que ahora es como más frustrante y triste, ¿verdad? Saber de que a pesar de tantos meses de estar viendo esto, ¿verdad? Las noticias, los medios de comunicación todos los días nos dicen tal persona falleció en la calle, tal y tal persona posiblemente COVID, y a pesar de eso no tomar las medidas es un poco frustrante y triste, ¿verdad? Y realmente son vidas humanas las que se están perdiendo. Esto no es un juego y creo que sí deberíamos de ponernos la mano en la conciencia para poder hacer esos cambios, ¿verdad? Que están en cada uno de nosotros, en nuestras familias, porque los sistemas de salud están colapsados. Recibimos llamadas todos los días en las observaciones, emergencias COVID. ¿Tienen espacio para mi paciente COVID? Mire, el oxígeno ya se está acabando, estamos llenos. Y eso no es gratificante para nosotros los médicos que somos pro vida, ¿verdad? No es como algo satisfactorio saber de que le va a ir mal a un paciente y poder negar esa atención, ¿verdad? Definitivamente, y sobre todo lo que usted menciona, frustrante, me imagino estar trabajando, haciendo su mejor esfuerzo todos los días, los médicos, los enfermeros, todos los empleados de los hospitales, exponiendo su vida, haciendo lo posible y lamentablemente la situación no ha cambiado. Desde la Semana Santa de este año hacia hoy, lamentablemente, desde entonces empezó a despuntar el número de contagios, ha crecido de manera alarmante comparado con lo que estábamos viviendo, por ejemplo, en septiembre del año pasado, donde todavía estábamos en toque de queda. La situación es grave. ¿Cómo ve el panorama usted, doctor, si no hacemos algo diferente a lo que hemos hecho hasta el momento, hasta hoy? Si para mañana no cambian las cosas, ¿cómo ve usted el panorama de aquí a un mes, a finales de octubre, quizá, doctor? Pues las proyecciones son claras, ¿verdad? Si seguimos igual, para noviembre 200 muertos diarios, se hizo la proyección en cuanto a restricciones parciales, totales. Creo que si seguimos en esta misma línea, tenemos la respuesta, ¿verdad? Estamos viendo 50, 60 fallecidos diarios y en el aumento, yo creo que el panorama es malo si seguimos igual. No se está responsabilizando a nadie, como digo, o sea, la responsabilidad es propia. Aunque a mí no me digan, mira, hace toque de queda, no salgas,
si yo sé que voy a resguardar mi vida y a mi familia, es algo personal. Yo sí también considero de que se deben de tomar medidas, ¿verdad? Esto de las restricciones, los espacios, la cantidad de personas que deben haber en un lugar es muy importante. No importa si tenemos todo el dinero del mundo para comprar medicamentos. Los medicamentos se están acabando, las potencias mundiales se los están acabando. Entonces esto quiere decir de que las medidas sí son la principal arma contra la pandemia, ¿verdad? Es algo muy decisión personal para poder hacerlo, ¿verdad? Pero mi respuesta es la que le digo, ¿verdad? Las proyecciones son claras. Si seguimos igual, no hacemos cambios, pues el número de muertes pues va a ser catastrófico, ¿verdad? Ahorita que estamos a la mitad de lo que puede ser noviembre, ayuda y pidiéndole a Dios que nos ayude, y no me puedo imaginar cómo va a ser en noviembre si no pues tomamos cartas en el asunto, ¿verdad? Doctor Billy Orellana, gracias por atender el llamado de TN23, gracias por su trabajo, gracias por su esfuerzo, gracias por supuesto a todos los médicos y gracias por hacer ese llamado también a la población en general para respetar las medidas de bioseguridad independientemente de las prohibiciones que tengamos o no, amigo televidente. Recuerde, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por favor, cuídese, cuide a su familia.